consideraciones generales para el diseño de estos circuitos. Y esto le vale para cualquier herramienta de diseño que ustedes utilicen, sea libre, sea privativa. Nosotros nos valemos de una computadora para diseñar esas pequeñas ciudades, como si lo quieren ver así, ¿verdad? Donde ya hay autopistas y lo que circula por ahí son electrones, circula corriente eléctrica. Y una segunda parte es sobre una herramienta de software libre que en lo particular uso. Formo parte o colaboro con el equipo de desarrollo de la aplicación que se llama KiCad, digamos en la parte de pruebas. No desarrollo la aplicación como tal, pero sí la pruebo y le comento algunas observaciones a los muchachos, ¿no? Y esa herramienta sí es de software libre, ¿sí? Una herramienta multiplataforma, la pueden descargar e instalar en cualquier sistema operativo, Windows, Macintosh, Linux, lo que ustedes quieran, y es bastante potente a efectos de modelado de circuitos, es decir, hacer el diseño de las placas como tal. Bien. Entonces, con las consideraciones generales, para más o menos arrancar aquí, ahí está mi correo electrónico, cualquier duda pueden escribir ahí. Esto lo vamos a pasar tal vez un poco rápido porque el tema principal en realidad es la otra parte, ¿no? La herramienta de software como tal. Bien. Les quiero hablar aquí sobre la pirámide de la normalización y normativa venezolana para que más o menos vayan metiéndose o nos vayamos metiendo en eso, porque yo también trato de asimilar todo eso, porque es importante desarrollar cosas que sean de calidad, ¿no? Y hay ciertas consideraciones que uno debe tomar si el diseño que tú quieres sea duradero, sea de calidad, sea sobre todo algo que empecemos a hacer o desarrollar acá, empezar a dar a conocer los productos venezolanos y que sean buenos, o sea, que salgan siendo buenos para que sigan metiéndose en este mercado que es tan competitivo en la parte de desarrollo de dispositivos, ¿no? Como caso de ejemplo, bueno, aquí coloco algunas normativas ISO para el área de dispositivos médicos, como para que vean un ejemplo sobre cuáles son, cada dispositivo tiene su normativa, o si vamos a hacer dispositivos para el área médica, hay ciertas normativas que hay que seguir, ¿no? Entonces eso es como ejemplo, o sea, dependiendo de su aplicación hay que buscarse las normativas asociadas para eso. Relación señal-ruido, que eso es importantísimo a efectos del diseño. Tú le puedes tener, eso es como una obra de arte, o sea, tú le das la pintura a alguien, o le das un juego de pintura a una persona, le das otro juego de pintura a otra persona y ellos pueden pintar cosas distintas. Y tienen lo mismo en materia base. Pero uno, teniendo más consideración, puede hacer un trabajo de mayor calidad, ¿no? Y el ruido es importantísimo atacar. Vale destacar que el ruido no se puede eliminar, solo se pueden aplicar técnicas para disminuir. Hay fuentes generadoras de ruido, un poco sobre los circuitos de aislamiento, si se manejan señales análogas, si se manejan cargas, etc., ¿no? Señales análogas, por decir, medir algún biopotencial del cuerpo, medir algún parámetro así. Manejo de carga es, por ejemplo, hacer arrancar un motor o una cosa así que demande corriente, ¿no? Entonces la pirámide de la normalización, para que la vean así más o menos a grandes rasgos, tenemos que como principal está la ISO y de ahí derivan pues, tenemos las normas internacionales, las normas regionales, esto a nivel de continente, y o sea, ISO es a nivel global. Después están las continentales, por ejemplo, está en esta la COPAN, que es la en el caso de nosotros para América, y ya yendo a lo regional, a lo nacional, pues entonces están las normas nacionales como la famosa COBENIN, etcétera, etcétera. Ya eso varía en función de cada país tiene su gente. Y cada uno se encarga de promover pues las normativas de forma muy distinta, aunque bueno, en contenido es muy similar entre todas, pero cada, digamos, organismo nacional pues tiene cierta independencia. ¿Esa gobernanza la siguen actualizando? Sí. ¿O la Norben ya no? Norben, sí, todas esas normativas están vigentes. Lo que pasa es que hay unas que aplican más para la parte de alimentos. Pues creo que Norben más para la parte de alimentos y cosas así.
Hay comités todavía. Muy especializado, lo que pasa es que, bueno, o sea, la dinámica de la producción nacional, o sea, para el caso de nosotros, va por la parte de alimentos, por la parte de producción de manejo de hidrocarburos y cuestiones así. Tal vez la parte tecnológica está un poquito rezagado porque no hay mucha demanda, no hay mucha generación de ese conocimiento, ¿no? Pero en la medida que esta cuestión vaya, pues uno igual, ¿no? De tal forma también, si no hay una normativa nacional que te diga algunos lineamientos para hacer un diseño de algo, por decir, un equipo médico, si no hay un ente nacional, pues tú te sometes a las internacionales, porque al final las normativas de aquí arriba se van como copiando de ahí hacia abajo. Entonces, si no hay aquí un ente, pues ve hacia arriba y hay cientos de normativas ISO para cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, las tarjetas de chip, las de banco, eso es una Smart Card. La Smart Card tiene ISO para que te dicen, si tú quieres fabricar tarjetas de ese tipo, te va a decir la normativa, mira, tiene que ser de este tamaño, tiene que tener esta curvatura, tiene que ser este plástico así, los contactos tienen que estar en esta zona. O sea, si tú quieres desarrollar esas cosas, pues entonces tú tienes que someterte a eso para poder ofrecer eso. Entonces, fíjense, vamos a suponer como ejemplo un dispositivo para uso médico. Entonces tenemos esta ISO, la 14971-2007, que aplica los riesgos del manejo sobre el uso de los equipos médicos. O sea, un equipo médico es algo bastante especializado, inclusive hay normativas para cómo se usa y que también te va a decir cuáles son los requerimientos mínimos para instalar ese equipo por ejemplo, en un centro de atención. Que las tomas a tierra, que la ubicación, que la temperatura, que la humedad, todo eso hay que considerar. Y esto, la ISO 13485 aplica más para la parte de manejo del control de calidad, para el desarrollo del dispositivo como tal. Fíjate que la anterior era sobre el uso, la manipulación de ese equipo, y sobre ya cuestiones más internas del equipo, ¿no? Entonces eso, para que más o menos vean, es que uno no se va a poner a diseñar a lo loco cualquier cosa, sino que uno tiene que tener ciertas consideraciones. Sobre todo si en algún momento uno pretende desarrollar algo y comercializarlo en otro país. Ahí sí es condición, siguen más estándares, por ejemplo, evaluación de biológica de los dispositivos médicos. Un equipo médico puede estar expuesto a sustancias, inclusive del cuerpo y todo eso. Bueno, relación señal-ruido. Si se manejan señales en dispositivos, si se manejan señales de biopotenciales, que son señales muy pequeñas, ¿verdad? Y tenemos una fuente de ruido, esa señal pequeña, con ruido, pues menos se va a apreciar. Entonces, cuando se trabaja ese tipo de señales dedicadas, hay que tener cuidado con la relación señal-ruido. Y hay técnicas para incorporar componentes que te ayudan a minimizar el ruido en un diseño. ¿Okay? Seguimos con el ejemplo de la parte médica. Vamos a trabajar con alguien que está conectado a un sistema que también está conectado a la red eléctrica. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, tomas la conexión de 110 y la agarras así? ¿Verdad? Entonces, si tú vas a utilizar un dispositivo que va a utilizar esa energía, que parte de esa energía la va a utilizar para administrar una serie de componentes que también por alguna parte esos componentes están conectados a ti, pues tú tienes que prever de que ninguna parte de esta afecte a esto. Si tú vas a hacer un dispositivo para el área médica, tienes que considerar etapas de aislamiento o barreras de aislamiento que son obligatorias si vas a desarrollar un equipo de ese tipo. Bien. Componentes. Fíjense, aquí tenemos un fabricante y ofrece la misma fuente de poder, una para propósito médico y otra para propósito general. Entonces los componentes van asociados también al tipo de diseño que tú vas a hacer. Si tú vas a hacer algo para el área médica, no vas a utilizar un transformador normalito para después conectarlo a un regulador y después pegárselo a alguien, ¿no? Entonces esas son cuestiones que hay que considerar. Importante hacer cosas de calidad.
Bien. Más o menos se ve una perspectiva de cómo es el ruido cuando no se tiene la jaula. Cuando se tiene la jaula, eso depende de la frecuencia. Aquí hay dos casos de ejemplo. Cuando la frecuencia es 50 Hz y cuando es la de alimentación, ¿verdad? Y 150 Hz para el caso de nosotros que utilizamos 60 Hz, no está aquí la gráfica. Pero bueno, esto es más que todo esto aplica para Europa. Argentina también tiene sistema de 50. No sé Cuba si tiene 50 también. Argentina sí tiene. Cuba también, ¿verdad? No sé. Igual que nosotros, las 60. Yo creo que el único distinto es los argentinos. Y creo que Los uruguayos, por ahí. Que utilizan sistema de distribución de energía a 50 Hz. Pero aquí se ven inclusive las tres gráficas de cuál es el efecto del ruido que se incorpora en la línea cuando no se tiene jaula. Cuando refiero a no se tiene jaula, no es esto, es esto. La jaula es el cajón. Hay una propiedad que se llama jaula de Faraday. ¿Quién sabe qué es eso? Bueno, imagínense cuando ustedes entran en el ascensor y están hablando por teléfono, ¿qué es lo que pasa ahí? La señal se cae porque hay una propiedad que dice que si tú estás dentro, eso lo descubrió un señor que estuvo mucho tiempo desocupado y se llama Faraday. Él se dio cuenta de que si tú estás envuelto en una superficie metálica conductora, la radiación, señal electromagnética no puede salir y pasar después de eso. ¿Por qué? Porque la señal se va a disipar sobre la superficie. ¿Bien? Se va a distribuir en la superficie. En el caso del proveedor de celulares, pues la señal del celular, al entrar, a lo que tú entras en la cabina del ascensor, está envuelto en una jaula y por eso es que la señal no puede pasar al equipo. Entonces así más o menos pasa con esto. O sea, se han aplicado técnicas que aquí, si nosotros pudiésemos observar el ruido, si nosotros pudiésemos observar las frecuencias de radio, las frecuencias que emite esto, no viéramos nada. ¿Bien? Pero nosotros no podemos observar eso, ¿verdad? Pero si eso fuese visible, pues todo eso pasa de largo, eso anda por ahí. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que el ruido se vaya por la superficie y no entre a la electrónica que está aquí, que es delicada. Y así el ruido no pasa. Entonces eso es lo que le dicen jaula. ¿Bien? ¿Qué efecto se tiene? Cuando no está la jaula, el ruido es grande. Cuando está la jaula, no es que se elimine el ruido, se atenúa también. Y cuando la jaula está conectada a tierra, o sea, cuando a su vez esto tiene un cable y está dispuesto a tierra, pues el ruido también baja también. Entonces, ¿cómo se clasifica el ruido? Bueno, hay varias. Esto es un preámbulo, seguro que hay otras bibliografías por ahí, pero puede ser interferencia electromagnética, por campo electromagnético, por radiofrecuencia. Estos aparatos generan radiofrecuencia, todos estos equipos generan radiofrecuencia. Descarga electrostática, nosotros trabajamos con electricidad, inclusive tenemos electricidad estática que sobresale. Ajá. Hay componentes electrónicos que son muy delicados, delicadísimos, y tú lo tocas, solo con tocarlo, con la carga electrostática que tú tienes, y ellos trabajan con tan poca energía, se pueden encender y quemar, solo porque tú lo manipulaste mal. ¿Ah? Pues eso, el voltaje puede ser altísimo, o sea, puede ser, no sé, hasta miles de voltios. Tú puedes tener estática en voltajes grandes, pero el amperaje es muy pequeño. O sea, te descargas rápidamente. Los que trabajan con componentes delicados, por ejemplo, si tú vas a desarmar un equipo de estos, que dentro hay componentes delicados, tú te colocas unas pulseras y uno dice se aterra, ¿no? Pero no es que se aterra de que se asusta, ¿no? Sino que se pone a tierra.
¿verdad? Para que tu estática o toda la carga superficial se vaya a hacer. Nosotros somos un organismo vivo, pero trabajamos con electricidad. Tú agarras un músculo y le metes electricidad y él se contrae. Una cosa así. Pero, o sea, trabajamos con electricidad también. Y hay remanentes. Pues esos remanentes, yo lo veo así, hay otra forma de explicarlo, pero eso es estática. Bien. Hay forma de generar la estática. Por fricción se puede generar estática, por la misma, la ropa, la fricción que haces tú también. Hay formas de colocarse uno, si vas a trabajar con componentes de ese tipo, de ponerte acero. Una es las pulseras, hay otros accesorios para los zapatos también que colocan. Pisos, puestos a tierra, hay probadores. Tú agarras, te conectas y te dice si estás a cero y cosas así. Entonces, hay una gran cantidad de juguetes para uno verificar eso. Bien. ¿Qué los parámetros involucrados en el ruido? Bueno, la amplitud, ruidos grandes, ruidos pequeños, frecuencia, la de operación de los dispositivos, todo eso suma ruido. FM anda por una frecuencia, FM es las emisoras, ¿no? AM, otras emisoras, pero amplitud modulada. Hay técnicas de modulación también, que esas se han venido desarrollando. Esto también trabaja con modulación a otra frecuencia, anda muy por arriba de FM, y así. Distancia, temperatura, toda energía se transforma. Tú tienes electricidad, la pasas a través de un circuito, una serie de componentes, eso va a generar calor. Bueno, para pasar más rápido esto, pues están los fluidos eléctricos conducidos y los radiados. Los conducidos, digamos conectados, que van directamente por el cable, radiados, que son transmitidos de forma aérea, por decir. Un componente electrónico, vamos a suponer una resistencia eléctrica. Vamos a estudiar una resistencia eléctrica. Imagínense que ustedes tienen un tubo y por ahí va agua, ¿no? Si ustedes tienen una llave completamente abierta, esa resistencia tiende a cero, ¿verdad? Porque el agua está pasando libremente. Cuando tú empiezas a cerrar la llave, tú creas resistencia, ¿verdad? Entonces la resistencia, ¿qué es lo que es? Es un tipo de componente electrónico que limita el paso, en ese caso ya no es agua, sino electrones, que van a través de un cable. ¿Y cuál es el meollo del asunto de la electrónica? Es utilizar la cantidad de componentes que te sirvan para que los electrones pasen por donde tú quieres. Bueno, yo quiero que pasen por aquí e iluminen este LED. Después quiero que pasen por aquí y activen este motor. Después quiero que pasen por acá. Entonces, en la forma como tú administras esos componentes, tú vas a hacer de que esas unidades atómicas, los electrones, pasen por donde tú quieras y hagan lo que tú quieras. Un tipo de componente también es el capacitor. El capacitor es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía. ¿Sí? Entonces, hay componentes activos, hay componentes pasivos. ¿Pendrive puede ser un capacitor? No, un pendrive ya es un dispositivo complejo. Un pendrive. Ajá. Sí, bueno. El pendrive está compuesto de muchas cosas. Eso hay resistencias, hay capacitores, hay memorias, hay controladores, hay integrados, hay inductores, ¿verdad? Porque tú quieres almacenar información, ¿verdad? Entonces tú necesitas un dispositivo que, bueno, sea capaz de almacenar información digital, ceros y unos, y eso va en un banco de memoria. Pero esa memoria tiene que ser controlada por otro dispositivo supervisor que se encargue de comunicarse con la computadora, entenderse con la computadora bajo un protocolo que se llama protocolo de comunicación USB. O sea, normalmente uno utiliza dispositivos complejos, compuestos. Ya el pendrive, ya eso trae una cantidad de componentes. Pero o sea, yo decía, por ejemplo, un pendrive puede ser un capacitor porque almacena información. No necesariamente. Almacenar información ya es
utilizar bancos de memoria para agarrar información discreta. Y la información en digital, de forma discreta, se guarda en forma de ceros y unos. Y se asocia al 0 por falta de energía y al 1 por presencia de energía. Entonces tú tienes una cantidad, una cuadrícula así, llena de espacio donde tú grabas ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. El capacitor más bien es un recurso para, qué sé yo, amortizar la señal de la fuente de alimentación o sirve de filtro para un circuito integrado que esté allí. Más o menos, tienes el circuito de la memoria, bueno, y esa memoria recibe energía por algún lado. Esa energía que entra, uno puede utilizar un capacitor sí como para que evitar los picos, los saltos que pueden hacer de que la memoria, cuando tú grabes algo, esa información sea la que tú en realidad entiendes, o sea, no sea efecto, como un filtro. Pero, o sea, capacitor almacena energía, un pendrive almacena datos, y mucho, pues, de unidades pequeñísimas. De hecho, hay tipos de memoria. Hay memoria que logra mantener su información al quitarle la energía eléctrica de alimentación. Los pendrive utilizan memoria flash. O sea, a pesar de que está desconectado, esa unidad de memoria no se altera. Hay unidades de memoria, por decir la memoria RAM, que ese es otro tipo de memoria. Son memorias más rápidas, pero tú le quitas la energía y se borra todo. La memoria cache del procesador, ese es otro tipo de memoria. La ROM se graba de fábrica y así quedó. Solo sirve para leerla, no puedes grabarle nada. Bueno, la puedes grabar, bueno, hay un tipo de memoria. La ROM es los CD-ROM. Sí, bueno, es una palabra compuesta porque es Compact Disc, memoria de solo lectura. Read Only Memory, o sea, de inglés que viene todo, ¿no? O sea, memoria de solo lectura, Compact Disc. ¿Ves? Entonces es una memoria de solo lectura que está metida en un formato que le decimos disco compacto. Ese mismo formato de disco compacto se les ocurrió grabarlo de forma más condensada y hicieron el DVD. Y alteraron la pasta y lo hicieron más condensada y hicieron el Blu-ray, que ya no sé cuánto graba, ¿no? Pero son tipos de memoria, ¿no? Hay unas memorias que solo son para leerlas. Y para grabarlas, en el caso del CD, se necesita algún tipo de quemado, que creo que eso es óptico, con luz. Ya el 0 se graba con un trazo angosto, el 1 un poco más largo, una cosa así. Cuando se empieza... ¿Ah? Y como tipo ondas lo graban en CD. No, ahí es discreto, ahí son como el código Morse. ¿Tú has visto el código Morse? Que es punto y raya. Así. Pero eso es puro ceros y unos, ceros y unos. En función de cómo tú ordenes eso, pues eso puede ser música, puede ser video, puede ser... Pero son ceros y unos. Entonces, bueno, hay tipos de capacitores para almacenar energía. Dependiendo de la capacidad de energía, hay varios tipos. Hay aluminio, hay de tantalio, hay electrolíticos, hay de poliéster, hay cerámico. Cada uno tiene sus propiedades, depende para qué, a qué velocidad quieres que se cargue y se descargue, uno utiliza el componente. Vamos a pasar un poquito rápido esto. Por ejemplo, un capacitor, mira, el uso del capacitor en un circuito integrado, en un componente. Bueno, se utiliza un capacitor de desacople para que ellos, cuando generan actividad dentro del circuito integrado, se genera consumo eléctrico y eso puede generar caídas de tensión. Caída de tensión es, por ejemplo, que yo tenga aquí un juego de luces y prenda el aire acondicionado. Eso genera una carga eléctrica que puede hacer que las luces bajen. Pero el capacitor la mantiene. El capacitor las mantiene porque cuando este señor quiere alarlo, el capacitor tiene energía, ya está cargado y es capaz de compensar eso. ¿Ves? Pero uno va jugando con eso. Para uno filtrar, por ejemplo, sabe que a las cornetas o a los brillos uno les pone
que lo colocan en serie. No, le pone uno antes en el positivo para que, o sea, como para que la corriente no circule, pues, no haga. Pues hay que saber la carga del dispositivo que está alando, ¿no? Y en función de eso, entonces tú colocas un capacitor que sea capaz de suplir eso, esa carga, pues. Sobre todo el sonido, la corneta es un corto, ¿verdad? Cuando tú pasas corriente, él se contrae, ¿no? Por eso se hace muy rápido y entra dentro del espectro de lo audible, pues. Pero ese tipo de carga genera caída de tensión. Entonces sí vale la pena utilizar capacitores antes y después. Aunque si el diseño del circuito de ese aparato que está ahí en el centro es bueno, esos capacitores tenían que haberse considerado dentro del diseño para aguantar esa carga. Bueno, no necesariamente, hay muchos factores. El apantallamiento, las puestas a tierra. Estas son cuestiones que se deben, digamos, considerar a efecto de hacer un circuito. Si hay múltiples puntos de tierra. Ya estas son cuestiones técnicas y son un poquito duras, ¿no? Pero plano de tierra cuando uno utiliza un microcontrolador, también. Cuando se manejan señales digitales, cuando se manejan señales analógicas. Cómo se deben colocar los componentes. Fíjate, esto es una resistencia. El aire caliente tiende a subir. Incluso la colocación de los componentes es factor de generación de ruido o de que tu circuito funcione mal. Entonces la colocación de los componentes también, el fabricante te dice cómo se deben colocar los componentes, ¿no? Es una forma incorrecta porque, bueno, el calor se distribuye desde aquí abajo y ese calor va como recirculando acá. O sea, ese componente se está recalentando y el calor va subiendo y lo va como recalentando más todavía, ¿no? El calor tiende a ir hacia arriba. Y toda electrónica genera calor. Todo dispositivo que consume energía transforma eso y genera calor. Entonces habría que ponerlo al revés. La forma correcta es ponerla así, de modo que el calor salga directamente del componente hacia arriba, ¿no? Aquí lo que te dice es que el acoplamiento térmico, o sea, el calor también se disipa. Por ejemplo, yo genero calor aquí, en esta superficie metálica aquí, y el calor va a ir subiendo y va calentando todo esto. Ahora, si yo coloco esto así de lado, si yo genero calor por aquí, el calor es más probable que salga de una vez. Se va a ir calentando todo esto también, pero porque es una cuestión de que el calor también se conduce. ¿Ves? Pero es la forma como el calor sale. Formas correctas y formas incorrectas de hacer trazados. Fíjense. Estas son recomendaciones generales. Esto les sirve para cualquier herramienta de diseño. Ahorita vamos a ver la herramienta de diseño de software libre. Y tienen capacitores de acople. Fíjense que tienen capacitores de acople. Pero fíjense cómo está distribuido esto. Los electrones, digamos, si lo vemos así, van a circular casi que eficientemente, o sea, van a circular ahí sin mucho recorrido, En cambio acá se tienen las mismas conexiones eléctricas de este lado, pero miren todas las vueltas que da. ¿Bien? Eso es un ejemplo de mal ruteo, el que está acá, y de buen ruteo que está acá. La electrónica debe condensarse. Por donde pasa la corriente. Ajá. Pero fíjense que es el mismo problema, o sea, están conectados los mismos puntos, como lo ven acá, pero uno está conectado de forma, digamos, óptima y el otro de forma no óptima. Además que esto te está ocupando menos espacio y esto te está ocupando más espacio. O sea, que de la derecha entra más corriente. O que conecta más. ¿Cuál es qué pierdo yo haciéndolo de esta manera y con aquel? Sí, lo que pasa es que a nivel esquemático, ¿verdad?
Los dos circuitos son iguales. Pero ¿qué es lo que pasa, no? No sé si ustedes han visto el funcionamiento de una bobina eléctrica, ¿no? ¿Qué es una bobina? Es un conductor cuyo tendido pues está envuelto en una bobina, pues eso le dicen bobina. ¿Y qué genera eso? Campo eléctrico, ¿verdad? Si yo agarro un pedacito de cable, ahora vamos a quitarle un pedacito de esa bobina, ¿no? Y meto electricidad por ahí, ¿verdad? Hay una cuestión que se llama campo electromagnético, que eso es digamos, un derivado. Cuando tú pasas corriente por un cable, cuando pasa corriente por este cable, se genera campo electromagnético de forma perpendicular. O sea, la corriente pasa así y se genera campo electromagnético así, en todas direcciones. En todas direcciones, pero perpendicular. No paralela, perpendicular. Eso es como un residuo, o sea, se puede ver así. Cuando tú agarras esto y lo enrollas y le das muchas vueltas, ese campo electromagnético que es perpendicular se está multiplicando por cada vuelta. Y así es como tú puedes generar más campo electromagnético. Si lo vemos desde este punto de vista, aquí, de aquí hasta acá, a pesar de que está conectado, se está generando campo electromagnético. No es que esto no haga ruido, es que este hace menos ruido que este. Fíjate todo el campo electromagnético que está generando el electrón cuando pasa por aquí y por aquí y por aquí. Eso es lo que se ve. O sea, a nivel esquemático, los dos circuitos están bien. Pero se lo das a dos artistas que hagan diseños de circuitos impresos y uno te lo puede hacer así y el otro te lo puede hacer así. ¿Ves? Algo así. Teórico. Un conductor, un cable. Desde el punto de vista matemático, eso tiene un comportamiento resistivo, capacitivo e inductivo. A pesar de que no es un componente, un cable tiene las tres propiedades. Sí. Pero a nivel de ruido, aquella genera más ruido. Eso es como que ustedes han visto las protoboas, ¿no? Sí. Las protoboas es la tarjeta esa de prototipo donde uno monta los circuitos. Voy a apagar, no tengo internet para mostrarle fotos. Pero está el estudiante que utiliza cablecitos corticos y todo así bien medido, que tal, a él le va a quedar el circuito fino y va a funcionar bien. Es muy probable que vaya a funcionar bien. Y el otro estudiante le dan el mismo plano, monta el mismo circuito, pero utiliza cables así. Por todo ese cable se puede meter y generar ruido. El otro no quiere decir que no haga ruido, va a ser menos. Va a ser menos. Esa es la Claro, los que quedan encima de otro, entonces se genera más. Ajá. Exactamente. Porque el ruido que viene por todo eso se va a meter por el cable que es así larguísimo. Esas son técnicas. Cuando vayamos a la herramienta de diseño, yo les voy a mostrar la herramienta de diseño. Pero inclusive ustedes pueden tener la herramienta de diseño más costosa que ustedes quieran. Yo he utilizado Altium Designer, que ese es software privativo. ¿Cómo se llama? Altium Designer. Altium. Se me ocurrió preguntar por la licencia de ese software y costaba en ese tiempo $15,000 para una computadora. La herramienta no te garantiza que el diseño vaya a quedar bien. Si tú le dices a la herramienta que vas a pasar las líneas así, te las hace así. ¿Ves? Entonces son consideraciones. O sea, el costo de la herramienta no implica no va vinculado a la calidad del producto como tal. Manejo de carga. Fíjense cómo se distribuye acá. Tenemos corriente alterna y cómo tenemos las cargas alineadas acá y cómo se lleva una señal de potencia por un lado y la otra de potencia por el otro. Esta es la forma no ideal,
porque las líneas se llevan separadas, está generando como ruido por aquí y ruido por acá. Esta uno la ve como que no es ideal, pero lo mejor es hacer esto. Pero si el voltaje es alto, entonces hay que tener consideraciones de que esos conductores no vayan muy juntos, cuestiones así. ¿Ves? Pero esta es la mejorada. Disipación térmica. Consideraciones para diseñar. ¿Cómo se alimenta? Bueno, podemos pasar dos líneas, positivo y negativo, y alimentarlo así. Esta forma es muy pobre. Se puede conectar. Mejorada. Que las líneas de alimentación vayan juntas pero no revueltas, como dice uno, y luego se conecte la alimentación de forma directa. Es bueno, es mejor que esta, pero bueno, se está pasando la corriente por un lado de la placa y después pasa para arriba y pasa para abajo. Otra forma mejorada, mejor que esta, es llevar las líneas juntas y que se distribuyan de una a otra. Y la otra es la óptima, que es hacer planos a fuentes. Planos a fuentes. ¿Qué quiere decir con plano? Planos a fuentes, ¿se acuerdan de la jaula de Faraday, no? Cuando uno utiliza un plano a fuente o plano a tierra, ¿verdad? También se puede decir plano a tierra. Aquí están los dos. Está el plano a fuente y está el plano a tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que se utiliza el plano, o sea, se hace toda una superficie conductora para que eso sirva como de jaula. El mismo plano a tierra del PCB evita de que interferencia electromagnética pase a través de la placa. Entonces se pueden utilizar esas técnicas también de planos. Si el circuito es de una sola cara, o sea que va a tener trazados por un solo lado, bueno, aquí hay unos casos aquí de... O sea, que el plano evita el trazado. Evita el trazado. Tú puedes, aquí más o menos se ve, no se ve mucho, pero sí se ve que hay un plano de conductor de tierra. Y eso a su vez sirve de jaula. No es una jaula, es como que esté dentro del ascensor con la puerta abierta. Bueno, empieza a bajar un poquito el ruido, pero no ayuda, ¿no? Pero ayuda algo, ¿no? Puedes hacer otra jaula por la parte de arriba y así evitas el ruido de afuera. Pero esos son los planos. Como te decía, la parte de las líneas, tú tienes un conductor y tienes otro. Esquemáticamente, estas dos líneas están separadas, pero entre ellas hay un comportamiento capacitivo y resistivo. ¿Qué es un capacitor? Dos placas separadas por un dieléctrico, o sea, y ahí se almacena carga. Dos líneas que vayan así juntas, eso es un capacitor. ¿Ven? Entonces, esas son consideraciones. Área de la placa, la separación de la superficie de esto, esto tiene una separación 1.5 milímetros. Dentro de esa separación hay un dieléctrico, o sea, hay la baquelita. Toda la baquelita es un capacitor, lo puedes ver así. O sea, ya solo el PCB es un componente. Eso es más o menos lo que se quiere ver acá. Tiene un circuito de dos capas. Puedo decir Donde se hace el trazado y hay otro comportamiento resistivo. Exacto. Entre un lado y otro hay un comportamiento capacitivo que para esta distancia de 1.5 con esa constante dieléctrica que es de la baquelita y en función del área, todo eso es un capacitor. Es decir, si tú quieres hacer un capacitor, vas a agarrar un PCB de dos capas, cortarlo al área que tú quieras y pegar un cable por un lado y pegar un cable por el otro, y ya tienes un capacitor hecho para esta forma. Algo así. O sea, eso es para que vean que hay componente adicional. PCB es la placa, es Printed Circuit Board. Nosotros utilizamos muchas nomenclaturas en inglés. Y bueno, siguen recomendaciones ahí, pueden seguir la bibliografía que está acá. Otra, y ahora sí vamos a caerle con el tema de la herramienta de software.
¿Cuánto tiempo? Ya. Ya, casi. Un poquito. Como 15 minutos. Ahora sí vamos a caerle a la herramienta de diseño. KiCad es una herramienta desarrollada en Francia, empezó en Francia. Nació como software libre, sigue siendo software libre. Hay una comunidad a nivel mundial involucrada en el desarrollo de la herramienta y bueno, yo participo más que todo como usuario, ¿no? Yo diseño cosas y está la licencia de la presentación. Esta es una presentación que se hizo para el Cibelec. Y ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Más de lo mismo que el circuito impreso. Bueno, es esto, es una placa física donde se incorporan una serie de componentes activos y pasivos y bueno, dependiendo cómo se ordene estas cosas, esto va a ser algo. Parte uno del diseño que lo hace en la computadora y ese diseño se puede hacer con herramientas como KiCad hasta terminar eso fabricándolo, que es el PCB. Esto y esto, digamos que es lo mismo. Uno es visto desde la computadora, otro ya fabricado y ensamblado. Bien. Ajá. Aquí. ¿Han escuchado de AutoCAD? Sí. AutoCAD. Bueno, CAD, si nos vamos solo para el CAD, es diseño asistido por computadora. Para el área electrónica utilizamos una cosa que se llama ICAD o diseño electrónico asistido por computadora. O sea, nos valemos de la computadora para diseñar cosas. Bien, y aquí tenemos diseño asistido por computador, diseño electrónico asistido por computadora. Vamos un poquito lo de software libre, porque esta aplicación corre sobre software libre. ¿Y qué es software libre? La mezcla de dos proyectos, el proyecto GNU y el proyecto Linux. El proyecto GNU, lo utilizan este símbolo y Linux por el lado de GNU son un conjunto de aplicaciones y por el lado de Linux es el kernel, el núcleo del sistema operativo. Entonces, esas dos cosas, el núcleo del sistema operativo y aplicaciones, ya es un sistema operativo y lo llamamos GNU Linux. ¿Sí? Y aquí están los asociados por un lado, Stallman, cuando estaba más o menos presentable todavía, está por este lado, y Linux, que es el que desarrolló el kernel, un kernel. Hay un mapa conceptual de cómo funciona eso. Se basa en 4 libertades de uso: aprender, redistribuir y publicar mejoras. La idea del software libre es que eso esté ahí, tú te lo puedes descargar, lo puedes estudiar, si tienes voluntad y buen corazón agarras y lo subes otra vez y cosas así, ¿verdad? Y eso tiene una forma de uso y tal, y KiCad trabaja así, es software libre. ¿Bien? Hay muchos sabores, muchas distribuciones. Están las distribuciones, por decir, una de las más, bueno, esta no me acuerdo cómo se llama, pero por aquí está Debian. Hay distribuciones que derivan de Debian, por ahí Canaima no creo que todavía salga por ahí, pero por ahí anda. Debe andar por aquí en una rama más nueva, ¿no? Ubuntu anda... Ubuntu sale de Debian, pero Debian a Ubuntu sale... Por aquí debe andar Ubuntu. Ahora tenemos aquí, ¿no? Está aquí en la vista, chamo. ¿Dónde está? En la vista del logo. No sé, por ahí debe andar. Ah, no, mira, aquí está, mira. Aquí está Ubuntu, mira. Aquí está Ubuntu y por aquí está su Ubuntu, que es la que yo tengo. Yo tengo esta. Sí, hay varios. Hay varios, hay uno que le gustan los colores así, hay otro que está desocupado y hace su propia distro y le pone un nombre propio. Ahorita se está haciendo Y Canaima anda por ahí también. Y por aquí la página continúa. Vamos con hardware, para darle un poquito... Así como está el software libre, está el hardware libre, pues. Si tenemos la herramienta de diseño,
pues esa herramienta de software libre. Solo son los programas y El hardware ya es algo físico, ya es algo tangible, ¿no? Entonces el hardware, si es hardware libre, todos estos planos están disponibles. Por decir, este proyecto es de hardware libre, abierto, como lo quieran ver. Luego van a ver los enlaces y se pueden descargar esos planos. Vamos a pasar un poquito rápido esto. Miren, este es un hardware libre que desarrollé para la fundación de Senditel. Yo trabajaba ahí un tiempo. Fíjense, este es un sistema de control de acceso. Es una mega, ¿no? Tarjeta mega. Ah, ok, para entrar. Para entrar, tú marcabas tu asistencia ahí y te abre te quita el seguro de la puerta, pues no es que te abre la puerta, pues te deja entrar. Bien. Y trabaja con un Arduino, debajo de eso hay un Arduino, aquí hay una tarjeta de aplicación y hay una lectora de... ¿Crea campo magnético eso? Sí, claro. O sea, esa es una tarjeta, una mega. Un Arduino 1. Lo que pasa es que no se ve, él está debajo. El Arduino no se ve. Ahí está el lector de RFID tag para leer las tarjetas de ese tipo. Y bueno, esa información pasa a un servidor, el servidor te autentica, puedes entrar, entras. Ahí está la página web, ustedes pueden descargar todo ese plano, está disponible, está hecho en KiCad. Esa es la computadora por cierto. Ajá, y así va. Otra corriente es hardware abierto. Así como está el software libre, está el software abierto, está hardware libre y está hardware abierto. Uno es menos utópico que otro. Esto es más primitivo. Sí, lo que dicen hardware, en hardware es más drástico la cosa, pues si tú vas a desarrollar software, lo que necesitas es la computadora y conexión a internet. Pero cuando tú vas a desarrollar un hardware necesitas la computadora, el tester, el osciloscopio. Dependiendo de lo que vayas a hacer, vas a necesitar equipos, ¿no? Capacidad de fabricación de las tarjetas y todo. Entonces el hardware abierto es menos utópico, pues. Son más realistas los muchachos. Este es un proyecto, también colaboré ahí, un hardware para enseñanza de electrónica básica. Eso se le conecta un Arduino por debajo y bueno, aquí puedes hacer varias prácticas con análogos, con sensor de luz ambiente, sensores de gas, con control de motores, una pantalla LCD, cosas así. ¿Ah? Raspberry, sí, Raspberry es otro tipo de tarjeta de desarrollo. Este es otro hardware abierto de pulsioximetría para medir el pulso y la saturación de oxígeno. Este es otro, que es ese que está ahí. Esta es la página web, ustedes pueden descargar eso, estudiarlo. Bien. Ese se presupuestó, pero uno más bonito que este. Nosotros perdimos, porque era muy lento. ¿Ves? O sea, hay otros robots más rápidos. Ese robot, bueno, el propósito de ese robot era más que todo era divulgación. Nosotros fue como empresa ofreciendo el servicio de fabricación de tarjetas, que eso se los va a dejar también. Fabricamos tarjetas, sí. Y yo fabrico en Alcampito. Ah, pero tú independiente. Sí, una empresa particular, fabricamos. Tienen los diseños, ustedes pasan se les presupuesta y se les fabrica. Todas estas tarjetas se han hecho con esas máquinas. Bien. Y este es más promocional, o sea, fuimos no en ánimo de ganar, sino en ánimo de, mira, esto lo hicimos allá, si ustedes tienen un diseño, se lo podemos fabricar. Más que todo fue eso. Hay comunidades, Open Hardware en El Salvador, la Fundación Senditel, Arduino, hardware abierto, tienen los planos. Más local está la gente de Pingüino, con Oscar Espinosa que anda por aquí. Está más que todo en Caracas, por allá un poquito lejos. Pero ellos tienen una tarjeta como el equivalente a Arduino, pero en vez de utilizar Atmel, utilizan microcontroladores Microchip, otro fabricante. KiCad, ahora sí. KiCad. KiCad es una aplicación que depende de un conjunto de aplicaciones más pequeñas, y cada aplicación pequeña tiene un propósito específico, ¿no? Tenemos Shema, no sé cómo se pronuncia eso.
pero este es para el diseño del circuito esquemático o representación esquemática. Eso a su vez genera otros archivos y otros componentes que sirven de insumo para PCB New, que es para el diseño del layout o los trazados ya físicos. La forma física, cómo va eso, ¿no? Si queremos ver la tarjeta en perspectiva, cómo queda antes de ensamblarla, podemos verla con esta otra subaplicación. Tenemos HearView, que es otra subaplicación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un diseño electrónico, hágase en herramientas libres o privativas, lo que ustedes quieran. Yo no culpo a nadie porque utilice lo que quiera, ¿no? Pero esa herramienta de diseño debe exportar a Herbert, que es un estándar que los fabricantes de circuitos impresos como nosotros y en la China y en cualquier otro lado que ofrecen servicios de fabricación de tarjetas te van a pedir es el fichero Herbert, fichero final de fabricación. Bien, eso es como que ustedes sean los autores de un libro, sean Paulo Coelho cada uno, y ustedes le dan a la imprenta, mira, esto es lo que vas a imprimir. Aquí están las letras y este es el orden, y eso es mi obra, ¿no? Los fabricantes de PCB no revisan diseño, o sea, si tú tienes un diseño y dentro de ese diseño tienes un cortocircuito, así se va a fabricar. Así se va a fabricar. Ajá, sí. Si está con corto, así sale. O sea, me ha pasado. Vale la pena verificar bien el diseño, tener las consideraciones, sobre todo si vas a mandar a fabricar volumen fuera, ¿no? Y están otras aplicaciones extras de KiCad, que es que, por ejemplo, de qué tamaño tiene que ser la pista, en caso de que vaya a pasar un flujo de corriente algo grande. Es de que la pista genera, al pasar mucha corriente por ahí, genera calor. Si la pista es muy finita y genera mucho calor, ella puede reventar, ¿no? Entonces esas son consideraciones. Schema es esta. Este es KiCad, la ventana principal de proyecto. Ahí están ese es el aspecto, cada uno de los archivos asociados al diseño. Esto es una forma esquemática, eso ya se ve con el schema, cómo se obtienen los componentes de forma esquemática. Esa, digamos, es la forma más entendible, pues, bonita de ver el circuito. Esto mismo, más feo, es esto. Y pueden ser lo mismo, ¿no? Claro, es una parte del esquemático, pero el impreso de todo eso ordenado es así. Modelo 3D de cómo se ve la tarjeta. Esto, bueno, ahí están viendo la tarjeta, cómo uno puede manipular, activar y desactivar una capa con otra. Puedes ver los trazados de un lado, puedes ver los trazados del otro. Si son multicapas, tú puedes desarrollar con KiCad circuitos de hasta 16 capas, creo, por ahí anda el orden. 16 capas es que si vemos esto como autopistas, las líneas, tú tienes pistas arriba, tienes pistas abajo, tienes pistas intermedias, que esas no se ven. La electrónica se ha miniaturizado mucho. Yo creo que el transistor. Sí. ¿El qué? El transistor cuántico. Bueno, claro. Sí. Ya sí, hay diseño de transistores en 3D y todo eso, y bromas así bien, y cuántico y todo eso. Del esquema a la tarjeta. Ese es un camino muy rudo. Tiene que ser artísticamente. Sí. Probado. De hecho. Vamos a utilizar el Arduino por toda la tarjeta. Encima del Arduino existe un template que tú agarras y lo pones que. Algunos han publicado algunas huellas para trabajar con Arduino. Huellas, más que todo huellas. Porque Arduino como tal está hecho en Eagle, que eso no es software libre. Eagle, águila. Eso no es software libre, eso es un freeware. Eso es una mezcla. Arduino es una mezcla y ellos son hardware abierto, pero utilizan una herramienta que es freeware para su diseño. Claro, no es libre, ni abierta siquiera. Digamos que cuando tú tienes el Arduino y tienes los pines para hacer la conexión uno con otro,
A eso me refiero, esa huella que existe ya Sí, claro, existe. y él maneja ese tipo de templates. Sí, tú te descargas la librería donde estén ubicadas. Por ejemplo, el lector de el sistema de control de acceso, ¿verdad? Que está libre. Eso utiliza un Arduino, por ende tiene una huella de cómo encaja el Arduino ahí. Ajá. Entonces tú puedes descargarte el proyecto completo y agarrar la huella y desarrollar todo lo demás. Entonces los planos lo descargan por internet, Ajá. si tiene la impresora para desarrollar todo. Ujú. Y así vas haciendo la cosa. Fíjense, esto es nosotros le decimos a eso ojito de gato, ¿no? Los que van en la carretera. Esto es uno más moderno, tiene me imagino que se coloca un panel solar por arriba, tiene una batería para almacenar energía, o sea, este es un tipo de ojito de gato no pasivo, sino activo. Pasivo porque el pasivo es lo que nosotros tenemos en las calles nuestras, ¿no? O sea, que el vehículo emite luz y la luz se refleja y tú la ves. Pero esto genera luz. ¿Ves? Inclusive alguien en bicicleta que no tiene luces puede ver dónde está la vía. ¿Ves? Esa es la idea, ¿no? Técnicas para fabricar hay varias. Tenemos transferencia térmica. Ya esto ya si es fuera de la herramienta. Se puede hacer el circuito por transferencia térmica o por mecanizado y fresado, que esa es otra técnica, esa es la que utilizamos nosotros. Aquí estamos fabricando con esta técnica, una tarjeta. Y eso es un panelizado. Pero es una empresa privada. Sí, una empresa privada. ¿Tú no has trabajado con la parte de instrumentación médica? Porque, por ejemplo, porque viste muchos problemas en parte de equipos médicos, de que se da el circuito, los demás. Sí. Y hay mucha gente que, coño, trae un equipo de eso después. Y bueno, tú haces la parte Sí. electrónica, alguien que tenga los planos y se puede lograr buscar. Sí, pero ahí se puede atender el problema, sí. Pero ahí el problema de fondo es otro. Bueno, Que donde instalaron ese equipo no están tomando las consideraciones eléctricas, de ruido, electromagnética y para instalar ese equipo ahí. ahí está. Tú haces la tarjeta y se la reemplaza y a los 3 meses se vuelve a quemar.